Señor Jesucristo en este tiempo tan especial que nos ha permitido, nos ha reunido no por casualidad, sino porque tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Él quiere hablar a alguien, Él quiere hacer algo en lo profundo de nuestros corazones. Le doy primeramente gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar aquí. Gracias porque Él ha sido bueno. Gracias porque Él sigue llamando, sigue restaurando nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido fiel con nosotros hasta el día de hoy? Gracias a mis pastores por confiar en mí. Así que yo les invito en este momento que abran sus mentes, abran sus corazones, porque no es un mensaje más, vamos a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. Con esa actitud de entrega vamos a entrar en la palabra en esta hora, en Hebreos 4:16. Si no tienen la Biblia, lo tienen en la pantalla. Cuando lo tengan pueden decir amén. En el nombre de Jesús dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pueden tomar asiento. Este versículo nos invita a acercarnos sin miedo ni duda al trono de la gracia, el lugar donde Dios nos recibe no con juicio, sino con misericordia y ayuda. Podemos imaginar ese trono como un altar sagrado, donde no solo buscamos consuelo, sino que también rendimos todo lo que somos y tenemos, nuestras cargas, nuestros pecados, nuestros temores, nuestras decisiones y nuestros anhelos. Así como en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios en el altar, hoy nosotros presentamos ante Dios con un corazón rendido, como sacrificios vivos. Y en el altar le entregamos todo con confianza, porque en el versículo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hoy voy a hablar bajo el tema ante tu altar. Voy a contar una historia de un joven cristiano que amaba mucho al Señor. Y un día, durante una predicación como esta, sintió que Dios le pedía que lo entregara todo. Él, emocionado, fue aquí al altar, se arrodilló y dijo: Señor, te entrego todo, mi vida, mis sueños, mis planes, mi familia, te lo entrego todo, Señor, todo es tuyo. Pero en su corazón había algo que no había soltado, que era su deseo de ser famoso y exitoso. Él había dicho que lo entregaba todo, pero en realidad seguía agarrando fuerte ese sueño. Dios en su amor le habló en su interior y le dijo: ¿también me das ese sueño? El joven dudó porque le costaba. Había trabajado tanto por eso. Quebrantado con lágrimas, finalmente dijo: Señor, también te entrego esto. En ese momento sintió una paz que jamás había sentido antes. No solo eso, es que meses después Dios le dio un propósito mucho más grande que cualquier fama o éxito que él había soñado. Dios no quería quitarle su vida, Dios quería bendecirla de una manera que él nunca imaginó. Así es el altar, hermano, amiga. El altar no es solo un lugar físico, es un lugar de rendición total. Cuando entregamos todo a Dios hasta lo que más nos cuesta soltar, porque Él no nos roba, Él nos da vida, propósito y bendición mucho mayores que nuestros propios sueños. Pueden dar un gloria a Dios. Así es el altar. El altar no es solo un lugar físico, es un lugar de rendición total. Cuando entregamos todo a Dios hasta lo que más nos cuesta soltar, porque Él no nos roba, Él nos da vida, propósito y bendición mucho más mayores que nuestros propios sueños. Estoy investigando el significado en hebreo. La palabra altar en hebreo es misbeah, que proviene de la raíz hebrea sabah, que significa sacrificar o ofrecer. Pero no solo en el sentido físico, sino entregar algo como acto de adoración. Desde los tiempos antiguos, el altar fue un símbolo de encuentro con Dios, un lugar de sacrificio y de adoración. Pero hoy Dios nos llama a algo mucho más profundo, que nuestro corazón sea su altar. Hoy ya no ofrecemos animales, sino nuestra vida entera a Él. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos que los siervos de Dios levantaban altares.
En el libro de Génesis se edificaban altares como señal de gratitud, de obediencia, pacto o clamor. Era común que cuando alguien quería buscar a Dios con sinceridad, lo primero que hacía era construir un altar. No era solo una costumbre, era un acto profundo de comunión con lo eterno. Pero entonces, ¿qué es un altar para nosotros hoy? ¿Será solo esta estructura de madera frente aquí a la iglesia? ¿Será solo este lugar físico donde lloramos un momento y luego volvemos igual? El altar no es solo una parte de madera aquí en la iglesia. No solo son estas gradas aquí al frente. No solo son para los muy espirituales o para los muy pecadores. El verdadero altar es ese espacio sagrado donde tú y Dios se encuentran, donde Él no te exige que estés bien, sino que vengas como estás. El altar es el lugar donde los fuertes se rinden, los heridos se curan, los que no tienen fuerzas reciben nuevas y los que están al borde del colapso encuentran esperanza. El altar es el lugar donde tú y Dios se encuentran cara a cara. No es solo un lugar de sacrificio, es un espacio donde se rinde lo que no se puede cargar más. Es donde el alma se libera, donde la carga cae al suelo, donde Dios ve tu entrega aunque nadie más lo escuche, aunque nadie más lo sepa. El altar ya no está hecha de piedras, ahora se construye con fe, con lágrimas y con un corazón sincero. Puede dar un gloria a Dios. Génesis 22 nos narra una historia que no es solo famosa, sino también profundamente conmovedora, pero va más allá de los versículos que muchos conocemos. Abraham tenía alrededor de 100 años cuando por fin Dios le dio el regalo que esperó toda su vida. Su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que nació de su esposa Sara. Contra toda lógica, en la vejez, Isaac no era solo un niño, era el cumplimiento de una palabra divina. Era el testimonio de que Dios cumple y que Él hace de lo imposible a lo posible. Puede dar un gloria a Dios. Por eso cuando Dios le dijo un día en Génesis 22:2, que dice: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, esto no fue solo un mandato, sino fue una sacudida al corazón. ¿Cómo le iba a entregar a Dios lo que Él mismo le había prometido? ¿Cómo iba a poner sobre un altar aquello que Él más amaba? El viaje al monte Moriah fueron 3 días de silencio. Abraham no dijo una palabra, no cuestionó, no pidió una señal, no buscó alternativas. La Biblia dice que se levantó muy de mañana y partió al lugar que Dios le indicó. Pero esos 3 días de camino con Isaac debieron ser eternos. Cada paso, cada mirada a su hijo debió doler. ¿Y si Isaac le preguntaba a dónde iban? ¿Y si Sara se enteraba? ¿Y si estaba entendiendo mal a Dios? ¿Y si no era eso lo que Dios le estaba pidiendo? Pero Abraham seguía caminando con una carga en el alma, pero con obediencia a los pies. Cuando llegaron al monte, Abraham construyó el altar con sus propias manos. Cada piedra que colocaba era una piedra de obediencia a Dios. Cuando amarró a su hijo, ese momento es impensable. Isaac no era un bebé, Isaac era un joven. Él pudo resistirse, pero confió en su padre y Abraham confió en Dios. Puede dar un gloria a Dios. Justo cuando levantó el cuchillo, en Génesis 22, 11 al 12 dice que llegó un ángel del Señor y le dijo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios nunca quiso a Isaac muerto. Dios solo quería probar a Abraham. Dios solo quería ver si Abraham amaba más la promesa o al Dios de la promesa. Pueden dar un gloria a Dios si lo está creyendo. El altar de obediencia también es tuyo. ¿Y tú? ¿Qué Isaacs tienes tú?
¿Qué cosas Dios te ha pedido que pongas en el altar? A veces es nuestro futuro, a veces es nuestra necesidad de control, a veces es la persona que amamos, a veces es nuestro dolor. Y el altar no es un lugar de muerte, es un lugar de rendición. Y cuando tú entregas lo más valioso a Dios, Él te devuelve vida y no pérdida. En esta historia también vemos que Abraham no discutió, no dudó y no demoró. Abraham nos enseña que no podemos amar más a nuestros sueños, a nuestros hijos, a nuestros planes, a nuestros deseos que a Dios. Porque Dios debe ser el primer lugar siempre. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que pongas sobre el altar hoy? ¿Hay algo que amas más que a Él? Para rendir nuestro corazón en el altar, primero tenemos que hacer una renuncia total y entregar todo lo que somos y tenemos. Obedecer aun cuando no entendamos el por qué. Tener una vida de adoración diaria, no solo este domingo, sino en todo momento. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primero de Reyes 18:30 dice: entonces dijo a Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se les acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Durante siglos, los altares han tenido un lugar importante en las culturas antiguas, en muchas civilizaciones desde Egipto, Babilonia, Grecia, hasta nuestras ciudades. La idea de construir un altar, ya fuera de piedra, de madera o incluso en una repisa del hogar, como una muestra de fe. Aún hay hoy muchas casas que tienen altares donde colocan imágenes, flores, velas o fotos de seres queridos. Pero lo que Dios busca, lo que Dios siempre ha buscado desde siempre, no es un altar así, sino un altar interior, un altar vivo en nuestros corazones, donde no hay imágenes talladas, sino sacrificios sinceros. Altares donde el fuego del Espíritu Santo pueda descender. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? En la vida del profeta Elías encontramos un momento decisivo en la historia del pueblo de Israel. Un pueblo dividido entre dos lealtades, entre Baal y Jehová. Y en ese momento Dios llamó a su siervo Elías no solo a hacer un milagro, sino reparar lo más importante, que era el altar. El pueblo de Israel estaba totalmente confundido. Había sido influenciado por la idolatría de los reyes y de Jezabel, que introdujeron el culto a Baal. El pueblo ya no distinguía lo santo de lo profano, porque sus corazones estaban totalmente divididos, estaban totalmente apartados de la presencia de Dios. Se alejaron del altar de Jehová y comenzaron a inclinarse ante imágenes falsas, que era Baal. Elías confrontó al pueblo con una sola pregunta. Primero de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es Jehová, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En otras palabras, estaba diciendo que se decidan ya, porque el pueblo de Israel no puede tener el corazón en dos cosas. Dios no comparte su gloria con nadie. Este es el mismo mensaje que Dios nos habla hoy. ¿Quién tiene tu altar? ¿Qué estamos adorando en secreto? ¿Las redes sociales? ¿Tu relación? ¿Las opiniones de otros? ¿El orgullo? ¿El miedo? Cuando Elías llamó al pueblo, lo primero que hace no es orar, no es clamar por fuego, no es comenzar a hacer el espectáculo. Lo primero que hace es reparar el altar que estaba arruinado. Pueden dar un gloria a Dios. El altar de Jehová estaba derrumbado, olvidado, despreciado, y sin altar no puede haber fuego. Así también hoy en día, muchos corazones están con el altar derrumbado. Ya no hay oración,
ya no hay búsqueda, ya no hay comunión. ¿Por qué? Porque las rutinas, las heridas, el pecado, el orgullo han destruido el altar interior. ¿Cómo quieres que caiga fuego del cielo si tu altar está en ruinas? La Biblia dice que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob para poder reparar el altar. Cada piedra representaba algo, una tribu, una identidad y una promesa. Dios nos recuerda con esto que Él desea restaurar nuestra identidad espiritual. Tú no eres cualquier persona, eres hija, hijo de un Dios vivo. El altar debe ser reparado con las verdades que Él ya ha declarado sobre ti. El enemigo ha querido romper tu identidad, hacerte creer que ya no sirves, que Dios ya se olvidó de ti. Pero hoy Dios quiere devolverte tu lugar en su altar. Puedes dar un gloria a Dios. Después de reparar el altar, Elías preparó la leña, cortó el buey y en acto de absoluta fe mandó a echar 12 cántaros de agua sobre el altar. Y esto parecía absurdo. Estaban en una sequía y que Elías derramara agua justo cuando más lo necesitaba. Pero este acto tenía sentido espiritual porque el altar debe ser regado con las lágrimas sinceras, con la fe, con lo que más nos cuesta. Y Elías nos enseña que debemos ponerlo todo en el altar sin reservas. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías. Elías ora, no grita, no salta, no repite fórmulas, solo ora sinceramente. Y Dios responde con fuego del cielo. Y no solo consumió el sacrificio, sino la leña, las piedras y el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tu altar está en orden, Dios responderá con fuego. Y el fuego representa la presencia de Dios, su aceptación, su poder transformador en nuestras vidas. Puede dar un gloria a Dios. En tiempos antiguos, los altares eran físicos, de piedra, de madera, y los pueblos los construían en las casas, en las montañas, en las ciudades. Pero hoy Dios quiere otra clase de altar. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú eres ese altar, amigo o hermana. Ya no necesitas construir un altar con ladrillos. Tú eres el lugar donde Dios quiere derramar su fuego. Tu corazón es ese espacio sagrado y Él quiere que pongas en tu altar tu orgullo, tu dolor, tus dudas, tu ansiedad, tu pasado. Y ahí Él responderá con fuego del cielo. Puede dar un gloria a Dios. En ciertas culturas era tradición colocar como un altar pequeño llamado nicho, como una imagen protectora en las puertas de las casas. Y esto daba forma de expresar fe y buscar bendición. Pero hoy Dios no solo quiere un símbolo religioso en tu casa, Él quiere que tú seas la puerta de bendición, que tú seas el altar donde su fuego arde, el testimonio vivo de su presencia. Hay personas que hace tiempo dejaron que su altar se arruinara. Otros lo reemplazaron con un altar falso. La aprobación de otros, las redes sociales, el rencor, el pasado. Pero hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Elías al pueblo. Acércate, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Es tiempo de reparar el altar y volver a encender el fuego. Deja que Dios consuma todo lo que te separa de Él. No importa cuán destruido esté tu altar interior, Él lo puede restaurar hoy. Dios no busca piedras ni madera, Él busca corazones dispuestos. Y Él te llama a ser ese altar donde su gloria descienda. ¿Estás dispuesto a creer como Elías? A reparar lo que está caído, a reparar el altar que está destruido, que está en ruinas, que está con polvo, que está apartado de la presencia de Dios. Primero de Samuel 1:9 al 10 dice:
Y Ana se levantó después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En la vida hay momentos en que no podemos más, momentos en que el alma parece una vasija agrietada. Nos miramos al espejo y nos cuesta reconocer el rostro por tanto cansancio, por tantas lágrimas retenidas. Tal vez hay alguien aquí que se sienta identificado, que a lo mejor sonríes por fuera, pero por dentro sientes que te estás desmoronando. Muchas personas caminan todos los días cargando dolores invisibles, heridas de palabras, rechazos, pérdidas, oraciones sin respuesta. Y aunque a veces vienen aquí a la iglesia, el corazón sigue vacío. ¿Por qué? Porque su altar interior está totalmente abandonado, cubierto de polvo por el dolor. Y hoy te quiero hablar de una mujer que estaba así, que conocía a Dios, iba al templo, pero llevaba años con un dolor que no la dejaba respirar tranquila. Su nombre era Ana, y lo que ella vivió quizás se parece mucho a lo que tú estás viviendo ahora. Ana nos enseña que el verdadero altar no es de piedra, sino de lágrimas, y que Dios nunca ignora a quien se rinde de verdad ante su presencia. Puede dar un gloria a Dios. Ana vivía en una época en la que el valor de una mujer estaba ligado a su capacidad de dar hijos, pero Ana no podía, era estéril. Y aunque su esposo la amaba, había otra mujer en su casa llamada Penina. Y Penina sí podía tener hijos. La atormentaba, se burlaba, la humillaba. Imagínense el peso emocional que tenía que lidiar todos los días con sus burlas, con sus humillaciones y mucho más. Ana iba cada año al templo, pero aún así nada cambiaba. ¿Les ha pasado que vienen a la iglesia, que adoran, que oran, pero al salir todo sigue igual? Sientes que estás a punto de rendirte, pero justo ahí es donde Dios comienza a obrar. Un día Ana ya no aguantó más, se levantó, fue al templo y ahí, en el altar, sin gritar, sin hacer ruido, fue donde el alma hecha pedazos comenzó a orar. Dice la Biblia que ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Este fue su altar, no de piedra, no físico, sino hecho de su dolor, de su sinceridad, de su rendición. Ana no solo pedía un hijo, estaba entregando todo. Estaba diciendo, Dios, si me das un hijo te lo entregaré y será tuyo. Eso es adoración verdadera. No solo pedir, sino rendir. Y aquí aprenderemos algo profundo, que Dios no responde a oraciones perfectas, responde a corazones sinceros, doloridos, humillados. A eso es que venimos a este altar, a humillarnos delante de Dios con el corazón hecho pedazos, porque eso estamos buscando. El altar es sagrado. Una vez que Elí la ve orar y piensa que está borracha porque sus labios se movían, pero de ella no salía sonido. O sea, ni siquiera el sacerdote entendía el nivel de su dolor. Y a veces aquí pasa igual, que la gente de afuera se piensa que llorar es un show, que gritar es una exageración, porque no saben que se están quebrantando ante la presencia de Dios. Puede dar un gloria a Dios. Primero de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y realmente pues no saben por lo que están pasando los hermanos que vienen aquí al altar a llorar, a clamarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Ana no se detiene. Le responde con respeto, pero con firmeza. Le dijo, no, Señor mío, he derramado mi alma delante de Jehová. Eso es lo que Dios busca. Gente que derrame el alma, no que repita frases. Gente que diga, Dios, aquí está todo, no puedo más. Si tú no haces algo, yo no voy a salir de aquí igual.
Elí entonces le dice, ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ana se levantó y ya no estaba triste, no porque el milagro había llegado todavía, sino porque su fe fue restaurada, porque algo cambió en su altar interior. Puede subir el hermano Yoendri para entonar. Al cabo de un tiempo, Dios le respondió y Ana quedó embarazada. Y su hijo se llamó Samuel, que significa Dios escuchó. Hermanos, claro que Dios escucha. Escucha cuando otros te ignoran, cuando ya no sabes ni cómo orar, cuando lo único que tienes es un corazón roto. Dios hoy te dice que eso es suficiente para hacer fuego en el altar. Cuando el niño nació, Ana no se aferró a él. Lo llevó al templo y lo entregó a Dios. O sea que ella cumplió su promesa. Y esto es poderoso porque no solo pidió, adoró, no solo recibió, sino que rindió. Y muchos aquí quieren la bendición, pero no quieren entregarla. Y Ana nos muestra que el altar es un lugar de entrega, no solo de peticiones. Y por su fidelidad, Dios le dio más hijos después. Porque cuando tú honras a Dios, Él siempre te multiplica y te honra. Puede dar un gloria a Dios. ¿Tienes una herida profunda? ¿Una oración que nadie entiende? ¿Un llanto que escondes? Hoy es tu momento. Haz del altar un lugar real, no físico, sino del corazón. Y ahí, donde parece que todo rompió, Dios comenzará a edificar en tu vida. Hermanos, yo he estado así, como algunos están ahora, con la garganta cerrada por tantas palabras que no dije, con el corazón partido entre lo que quiero hacer para Dios y entre lo que hago, con tantas ganas de rendirme, pero también con una esperanza que me dijo, aguanta un poquito más porque Dios no ha terminado contigo. Y sí, muchas veces me he sentido como Ana. He orado sin voz y solo los labios se movían porque ya no quedaban fuerzas ni para gritar ni para explicar. Solo lágrimas, solo vacío. Y he venido aquí al altar con una sonrisa por fuera y con el alma rota por dentro. Y como Ana, me he derramado en el altar completa, toda, sin filtro, sin religiosidad. Y fue aquí, en el altar, en este altar donde Dios escuchó lo que nadie más pudo entender. También me he sentido como el profeta Elías, que después de luchar, de servir, de creer, sentí que el fuego se apagaba y el altar ya estaba roto. Y lo que antes me daba fuerzas, ya no lo sentía igual, hasta que Dios me dijo, repara el altar, no el de madera, sino el de tu corazón. Mientras lo reconstruía, volví a ver el fuego, no un fuego emocional, sino el fuego del cielo descendiendo sobre una entrega real. Y sí, también me he sentido como Abraham. He querido retener lo que amo. He tenido miedo de que Dios me pida cosas que no quiero soltar, pero aprendí que el altar no es un lugar para perder. Es el lugar donde entregas lo más preciado para poder recibir lo eterno. Pueden dar un gloria a Dios. Hermanos y amigos, yo he estado así, vacía, agotada, sin saber cómo seguir. Pero fue aquí, en el altar, donde le dije, Señor, ya no puedo más, pero tú sí puedes. Y hoy te pregunto con amor y con respeto, ¿qué estás esperando para soltar eso que te está matando por dentro? ¿Vas a seguir cargando lo que Dios quiere llevar por ti? Pueden ponerse de pie. Para finalizar, quiero contar una historia llamada La carta no entregada. Había una joven con muchas palabras en el pecho y cada vez que vivía algo que le dolía, corría a escribirlo en la carta que nunca entregó. Por ejemplo, Dios, hoy me gritaron otra vez. Dios, me siento invisible, no soy suficiente para nadie. Dios, me dijeron que todo es mi culpa y empecé a creerlo. Y ella escribía y escribía, pero guardaba la carta en el fondo del cajón. Ella lo escondía porque pensaba que Dios tenía más cosas importantes que escuchar.
porque creía que su dolor era pequeño, que nadie lo iba a tomar en serio. Y un día, un culto como este, sintió un nudo en el alma y sabía que necesitaba entregarle todo eso a Dios. Pero tenía miedo. ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si no cambia nada? Decía ella. Pero algo la empujó, se levantó, vino al altar con lágrimas en los ojos y no traía una carta literal, pero traía el corazón hecho pedazos. Y ahí, en ese altar, no dijo una oración perfecta, solo dijo: Dios, toma todo esto que ya no quiero cargarlo más. Y fue ahí donde ella sintió algo que nunca había sentido antes. No fue magia, no fue emoción, fue la presencia de Dios abrazando cada herida. Fue el cielo tocando su historia. Y hoy esa historia puede ser la tuya. Porque tú también has escrito cartas que nunca entregaste. Tú también te tragaste palabras por miedo. Tú también has sonreído por fuera mientras por dentro gritabas. Pero este altar, este momento es para ti. Dios no solo quiere una parte de ti, quiere tu verdad, tu dolor, tu historia, tu carta. Ven al altar porque no es solo un paso físico, sino un acto espiritual. No lo hagas por emoción, hazlo porque sabes que si no lo entregas hoy, te seguirá pesando mañana. Ese es tu momento. Hoy Dios no te pide que seas fuerte, sino sincero. No permitamos que la mala conducta de otras personas estorbe nuestra adoración a Dios, porque si nosotros dejáramos que eso pasara, nos perderíamos precisamente las bendiciones que nos darían las fuerzas para aguantar. Hermano, amiga, nada es imposible para Dios. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. El Dios que adoramos es el Dios de Ana, el que quita toda esterilidad, el que cambia la tristeza en gozo, el Dios que se hizo hombre y vino a entregar su vida en una cruz por amor a todos nosotros, el Dios que susurra en nuestro oído diciéndonos que echemos toda carga sobre Él porque Él tiene especial cuidado de nosotros. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos y amigos, Dios no solo valora la humildad y el arrepentimiento, sino que también se preocupa por tu sufrimiento y el quebrantamiento de tu corazón. Así como el altar también es un lugar de entrega, el bautismo en el nombre de Jesús también es una decisión para todos y poderosa que marca el inicio de una nueva vida. Es morir al pasado para poder resucitar y vivir en Cristo. Hechos 2:38 dice que el apóstol Pedro les habló a los que estaban confundidos y a los que estaban quebrantados y con necesidad. Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero viene este arrepentimiento sincero, no un simple lo siento, sino un cambio de dirección, una rendición profunda. Y luego viene el bautismo, un acto de fe, de obediencia y de entrega. Tal vez tú ya diste el primer paso, que es de arrepentirte, o tal vez ya Dios sabes que te está llamando y ahora lo que falta es que respondas con decisión. Porque el agua del bautismo no limpia el cuerpo, también limpia el alma. Al bajar de las aguas estás diciendo: mi pasado quedó atrás y yo pertenezco a Cristo. Hoy el cielo te está haciendo una invitación. ¿Quieres empezar de verdad? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres entregarte totalmente al Señor? No es tarde, no importa si fallaste 1000 veces. Hoy no solo vengas al altar, hoy entrégate por completo y verás cómo Dios transforma tu vida desde afuera hacia adentro. Aquí están nuestros pastores y los líderes para que puedan orar por usted. Pasa aquí adelante, porque yo sé que hay más personas que se sintieron identificados con esta palabra. No es solo un mensaje más, es Dios hablando por mí. Yo sé que hay alguien aquí que necesita
necesita entregarle todo a Dios aquí en el altar. Hermanos, yo ya les dije que yo me sentía también vacía, agotada, como algunos de los que están aquí. Me sentía mal, pero yo vine aquí al altar a postrarme en la presencia de Dios, a decirle: Señor, te entrego todo. Todo es tuyo, Señor. Gloria a Dios. Comienza a decirle: Señor, te entrego todo, mi vida, mi familia. Cuéntale a Él tu problema.